7 modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Y ella hace bocadicos y la mete en una cena. Y esta comida la llama la comida berenjena. A mi tío Cherasí que le... Un placer como siempre recibir la invitación de Pinjas Benabrán para acudir a sus cocinas. Hola, Pinjas. Hola Raquel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con vosotros para dar a conocer o recordar, ¿por qué no?, este patrimonio tan gastronómico, tan extenso, tan hermoso, tan enriquecedor. Y bueno, y siempre pues tenemos algunas cosas que hablar, y hoy no es porque aquí en el Mediterráneo el tiempo sea invernal, porque la verdad hay que agradecer pues este sol brillante que creo que la mayoría de estos días nos ha acompañado. Qué suerte. Pero siempre los platos calientes en esta época del año evidentemente son apetecibles. Esto no quiere decir que, por ejemplo, uno de los platos calientes que daremos se puede comer frío como si fuese una sopa fría. Ok. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Empezamos con la primera receta o hacemos una pausa? Hacemos una pausita para que puedan tomar apuntes nuestros oyentes y preparar las cucharas. Perfecto. Platos de cuchara, los de hoy. Muy bien. Platos de cuchara, perfectamente. Vale. ¿Con qué empezamos? Fijaos bien. Vamos, además es una sopa espectacular porque queda un color verde intenso, espectacular, y que nos remueve un poco el corazón. Pero yo lo que voy a provocar es que la gente busque otros tipos de verdes que nos da no solamente, fijaos bien, la propia cosecha del huerto, de la horticultura, sino también de algunas hierbas salvajes que nos da el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo. Ya veréis. El título del plato sería un puré de patata, puerro y acelgas. Patata, puerro y acelgas, muy bien. Sí, estos 3 elementos. ¿Por qué estos 3 elementos? Primero, porque son de temporada, fundamentalmente. Bien. Soy un defensor del kilómetro cero, como llaman ahora, que está mucho de moda. Y por otra parte, porque además la conjunción de estos 3 elementos pues les confiere un sabor, son muy compatibles los elementos que nos aporta cada uno. Y además os daré también 2 formas diferentes de hacer la sopa. Una de ellas es, por ejemplo, hay gente que lo hace láctea. Es decir, láctea, ¿qué significa? Que hacen un rehogado del puerro y la patata con mantequilla. Uh-huh. Se puede hacer con aceite de oliva, por supuesto. Claro. Se trata de coger un buen manojo de puerros, más o menos casi 1 kilo de patata, y un buen manojo de acelgas. Bien. Evidentemente los puerros simplemente quitar las raíces, pelar la primera envoltura, hacer unos cortes transversales y lavar con abundante agua porque a veces se queda incrustado restos de tierra. Cuando tenemos el puerro evidentemente limpio, lo cortamos a trozos regulares y este kilo de patata evidentemente los pelamos y las troceamos. Y también lo que tenemos que hacer es el manojo de acelgas con el mismo protocolo, limpiamos, pero en este caso separar las pencas. Vale. La hoja separada de la penca. ¿Por qué? Muy sencillo. La hoja con 1 minuto de cocción está perfectamente en su punto de cocción, mientras que la penca necesita 5, 6 o 7 minutos o más de la penca. Bien. Dicho esto, tenemos puerros limpios, patatas peladas y cortadas, y acelgas limpias y separadas la penca de la hoja verde. Como os decía al principio, la modalidad de rehogar con un poco de manteca de cerdo, ¿por qué me ha salido manteca de cerdo? No sé por qué. Bueno, ya sé por qué. porque hemos hablado de mantequilla antes. Sí, no, es porque en estos días estaba estudiando las referencias de la manteca de cerdo en la Inquisición. Ah, amigo. Ay, madre mía, y ahora me ha salido esto. Eso hablaremos un día, de la importancia que tuvieron que sufrir los criptojudíos en su cocina para no caer en el error. Vale. Bueno, punto y aparte. Decía mantequilla o aceite de oliva y evidentemente rehogáis, en este caso, el puerro, la patata y las pencas. Así de sencillo. Evidentemente, cuando está rehogado podéis añadir una pizca de sal y lo que tenéis que añadir en este caso hay 2 opciones, o agua
o un buen caldo vegetal, si lo tenéis, o si no, evidentemente hay caldo, podemos hacer un poco de caldo de pollo, de carcasas de pollo, de gallina, que nos dará un sabor evidentemente diferente. Ya no será vegetariano 100%, claro, pero ahí están las alternativas que podéis hacer. Vale. Obviamente la cantidad mínimo, con toda esta cantidad de elementos, como mínimo 1,5 litros de líquido. Vale. ¿De acuerdo? Evidentemente, arrancamos con el fuego, a medida que empieza a ebullición, bajamos, que se mantenga un hervor más o menos, no bruscamente, si no se nos va a evaporar toda la parte acuosa. Y obviamente, cuando tengan unos 25-30 minutos de cocción, segurísimo que la patata y el puerro y la penca estará cocidita. Es el momento oportuno de añadir las hojas de acelga. Prolongamos la cocción aproximadamente 1 minuto, minuto y medio. Rectificamos de sabor de sal. Podemos poner, no hemos hablado de especies, os habéis fijado, solamente os he dicho sal. Sí, ni tampoco ajo, por ejemplo. Ni ajo ni nada, solamente el puerro. Bien. Un buen manojo, importante. A partir de aquí, si alguien quiere sazonar con un poco de puerro, o el puerro con un poco de pimienta blanca, o buscar un poco de comino, o un poco de incluso meter un poco de cúrcuma, una pizquita de jengibre, el gusto ya es muy particular de cada uno de ustedes. Por tanto, ya tenemos este minuto de cocción prolongado para que la hoja de la acelga quede cocidita. Retiramos obviamente de la cacerola del fuego y esto se tritura con el pasapuré o se hace evidentemente con algún aparato electrónico, en este caso el Turmix, y hacemos una crema fantástica, soberbia, extraordinaria. Muy bien. Y como decía yo, fijaos bien, si no la queréis comer caliente, la podéis comer fría en los lugares donde realmente estáis en épocas de año totalmente diferentes al verano, al invierno. Puede ser verano, puede ser primavera. Claro, es como una bichisua, más o menos. Muy parecido. Una alternativa. En lugar de acelgas, espinacas. Ajá, interesante. A mí las acelgas no me gustan mucho. Bueno. En lugar de las acelgas, espinacas, hoja de lechuga romana. Anda. Con lechuga es una sopa extraordinaria. La lechuga antiguamente se cocinaba. Muy bien. Lo que pasa es que los hábitos han cambiado y ahora la lechuga es un elemento evidentemente fantástico para comer en una ensalada. Ahora viene una hierba salvaje, muy típica del Mediterráneo, que en los lugares donde la pobreza era bastante frecuente en muchas familias, se utilizaba mucho el uso de productos salvajes. En este caso, con la misma proporción que hemos hablado, evidentemente no mojarían con caldo de pollo o caldo de gallina, sino con agua, pero en lugar de espinacas o acelgas o lechuga, cogían los brotes tiernos de las ortigas. Ajá. Y sale una sopa también extraordinaria. Tenéis que pensar que evidentemente la ortiga pica un montón. Al cogerla. Al coger sí. con un guante, con bolsa de plástico o algún elemento que no tengamos contacto con la piel, hay que lavarla y solo quitar las hojas, dejar el tallo no, porque es muy fibroso. Y estas hojas, evidentemente, con el mismo tiempo como si fuese una acelga, una espinaca, minuto y medio. Bien. Y evidentemente, al superar los 3 grados de cocción, este ácido que tiene en forma de pinchos que cuando tienen contacto con la piel nos irrita, esto desaparece, no pasa nada. Pero tiene un sabor espectacular. Muy bien. Por tanto, fijaos bien, vamos a hacer un repasado rápido. Se puede hacer con el rehogado de una materia grasa, que puede ser aceite de oliva o mantequilla. Podemos utilizar, en lugar de acelgas, espinacas, evidentemente lechuga o acelgas, como hemos anunciado al principio. Y, por supuesto, una verdura salvaje, entre comillas, sería un poco la ortiga. Hay otra propuesta, y es hacerlo todo igual, como os he explicado, pero ponerlo todo en crudo. El agua, las verduras, penca de la acelga, la patata y el puerro, y sazonáis y dejáis hervir, y luego al final de los 20 minutos, evidentemente 25 o 30 minutos, añadís las hojas más tiernas, que puede ser la espinaca o puede ser la ortiga, 1 minuto más de cocción y lo trituráis. Y después, al finalizar, le añadimos este chorrito de aceite
que en lugar de rehogarlo lo ponemos en crudo y le da un perfume también extraordinario. También. En este caso sí que os recomiendo poner un poco de ajo, porque le dará un mejor. Y eso son alternativas que os pueden ayudar en un momento de terminar. Ay, no tengo tiempo para hacer esto. Necesito cocerlo rápidamente y no puedo rehogar. Bueno, pues una cosa o la otra pues sirve perfectamente. Y nos queda una sopa, insisto, o una crema deliciosa y fantástica. Uy, qué chula. Además con muchas opciones, original, que lo podemos hacer en caliente, en frío. Por supuesto. Muy bien. Bueno, como primera receta de 2020, te has lucido. Hacemos una pausa y volvemos. Y volvemos a la otra. Vale. ¿De qué va la segunda receta? Bueno, es una receta que evidentemente esta sí que es de mi abuela, de mi abuela materna. Que en este caso era una ahorradora, es decir, no había ningún elemento alimenticio que no le sacase provecho. Y es el caso, por ejemplo, cuando tenemos, ¿qué podemos hacer cuando tenemos esta cabeza de pescado, estas espinas de pescado? Cuando hacemos, en fin, que sacamos esas supremas porque no nos interesa tener que tenga ni la piel, ni el esqueleto óseo, por supuesto, del pescado que tenemos en mano. Puede ser una merluza, puede ser una lubina, puede ser un bacalao fresco, puede ser una corvina, puede ser un mero, puede ser un besugo. Bueno, pues estos vamos a llamar de despojos, sí, por supuesto, nos puede convertirse en una sopa extraordinaria, extraordinaria. Vamos a ver, si me permitís, daremos unas cantidades orientativas. Bien. Por ejemplo, para 1,5 kilos aproximadamente de despojos de pescado crudo, sí, vamos a utilizar 2 zanahorias, bien, una cebolla grande, sí, 2 puerros, 2 tomates maduros, 2 dientes de ajo, un manojito más o menos de perejil o cilantro fresco, y un pimiento verde o un pimiento colorado, no de estos grandes, pequeñito, normal, por supuesto, y la condimentación que estáis acostumbrados a realizar. Puede ser, evidentemente, pues eso, la pimienta típica, por supuesto. Yo soy un enamorado, os habéis dado cuenta que siempre cito el comino, me encanta tanto en productos vegetales como en cárnicos, como en pescado, me encanta un puntito de comino. Aunque un poco de anís y en lugar de anís un poco de hinojo fresco puede ser una alternativa fantástica. Qué rico. Esto sería extraordinario. Evidentemente, la materia grasa, en este caso indispensable para poder hacer esta sopa de pescado, de desechos de pescado, sería un buen aceite de oliva. En aquellos lugares donde evidentemente el aceite de oliva es un producto de lujo, por supuesto, porque es muy caro, pues utilizáis un aceite vegetal que estéis acostumbrados a cocinar con él. Bien. Y después, lo más importante de todo esto sería en este caso entre 2 y 3 cucharadas de harina. Pensad que más o menos serían aproximadamente unos 100 gramos. Cada cucharada sopera son unos 33, 34, 35 gramos, depende si está bien colmado o no, y podemos calcular entre 100 y 120 gramos de harina. Bien. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ahí está el detalle. Todo esta verdura que hemos comentado, es decir, el puerro, la zanahoria, la cebolla, el pimiento, el tomate, el diente de ajo, por supuesto el pimiento verde, el manojito de perejil o cilantro, todo esto limpio, cortado en trozos pequeñitos, no groseramente, pero sí en trozos pequeñitos, en una brunoise, como dicen los franceses. Y evidentemente con el orden que habitualmente hacemos, es decir, primero las liliáceas y después los elementos sólidos como puede ser la zanahoria, por ejemplo, lo rehogamos con aceite de oliva en una cazuela y en el último lugar añadimos, fijaos, el tomate con el perejil y el cilantro y por supuesto el puntito de hinojo fresco.
Esto lo rehogamos bien rehogado. Cuando hacemos todo este conjunto de verduras rehogadas, sazonáis con sal, la pimienta y la especie que queráis. Me gusta poner una cucharadita de pimentón en este rehogado. Okay. Pero también tiene cabida una puntita de páprica, lo digo por ejemplo, las comunidades judías de Hungría, que les encanta mucho utilizar la páprica, obviamente, y en este caso incorporáis los despojos del pescado. Si son pescados trozos muy grandes, yo recomiendo darles unos cortes transversales para que sea más fácil de sacar sus jugos en el rehogado junto con las verduras. Es decir, incorporamos estos despojos cuando tenemos las verduras rehogadas, seguimos removiendo más o menos unos 3, 4, 5 minutitos. A continuación añadimos las 3 cucharadas de harina. Bien. Y que se mezclen de una forma homogénea. Uh-huh. Y al lado tenéis aproximadamente 1,5 litros también, 1,5 litros aproximadamente, de 1,5 litros puede llegar a 2, de agua. Vale. Caliente, para que no se pare la cocción o a punto de ebullición. Entonces vertéis el agua caliente dentro de este rehogado de las verduras junto con los despojos de pescado y por supuesto la harina, y dejáis que arranque a hervir. Evidentemente una ebullición que puede llegar aproximadamente 10-15 minutos, no más. Veréis que es una ebullición que a medida que se va cociendo este caldo, coge algo de cuerpo, que queda como si fuese una especie de crema. Claro, con la harina, ¿no? Exactamente. Pasamos, probáis de sabor, de gusto, cómo está de sal, si hay que rectificarle un punto de picante o no, y a partir de aquí lo coláis y os sale una crema de pescado extraordinaria. ¡Qué rico! Pero hay otra alternativa más, mucho mejor incluso, y es que podéis eliminar los 120 gramos de harina fuera, no los incorporáis, simplemente cuando ya tenemos regado el pescado con las verduras, incorporáis esta agua hirviendo, 1,5 litros, y cuando habéis incorporado esta agua hirviendo, añadís una tacita de arroz. Ajá. Crudo. El arroz se va a cocer, se va a deshacer y dará cuerpo al líquido. Muy y también bien. queda una crema extraordinaria. No, la gente no sabe cómo es posible, porque se nota la diferencia cuando hay harina o cuando no hay harina. Muy bien. Es una alternativa muy interesante si no queréis utilizar, por supuesto, la harina, añadiendo una taza, o una tacita, digo una tacita que yo a lo mejor me equivocaría porque tendría que hacer unos 150 gramos máximo de arroz. Vale. Y este arroz con 15 minutos, 16 minutos se va a deshacer bien cocidito y luego lo pasáis y os queda un sabor espectacular. Y esto es una alternativa extraordinaria para aprovechar pues esos despojos de pescados frescos que a veces no nos atrevemos a comprar un pescado entero porque evidentemente nos sale de esos desechos y no sabemos qué Claro. tenemos. O Pinjas, perdón, ¿esto se cuela o sí, no? Hombre, claro, Vale. Claro. ¿Y lo cuelas y lo bates o no? Un colador fino, bien finito, Vale. por supuesto, sobre todo por una razón obviamente. Por las porque espinas. Las espinas, las escamitas que pueden haber quedado. Claro. Y esto sería incomestible. Vale. Es decir, es buscar los despojos. Muy bien. Bueno, pues con esta receta de aprovechamiento. Hemos empezado, si te parece bien, ahorrando, Muy aprovechando. Porque no todo tiene que ser todas las comidas. Perdonadme que me alargue el comentario hoy, pero alguna vez me han hecho una pregunta. ¿Cuál es la mejor comida? Simplemente cualquier comida que tenga una calidad, por supuesto, relevante y hecho con amor, buenas. Por tanto, esto no quiere decir que porque aprovechamos unos desechos de pescado, la sopa no tiene que ser buena. Bueno, no. Riquísima. Buenísima. Buenísima, de tu abuela además. Bueno, Pinjas, te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros tus tesoros familiares. Te esperamos en el próximo programa. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.